se queden, eso es lo importante, que compartan con nosotros y también ahí sus comentarios, que son muy, pero muy importantes. Eso es Gracias, querido More. Claro que sí. No, hoy están animadísimos y eso me gusta porque están con una energía muy chévere. Querido Rap Emanuel desde La Calera, ¿cómo estás? Shalom, shalom. Muchas gracias, Diana, Isabel, por darnos esta bienvenida a todos y cada uno. Gracias a nuestro rap Joaquín, que se encuentra con nosotros, acompañándonos. Es un honor tenerte con nosotros. A nuestro More Claudio, muchas gracias por estar también aquí en este maravilloso programa. Hoy creo que traemos muchísimas noticias cargadas, pero esperamos que el Eterno nos dé mucha sabiduría también para comprender todas las cosas que se nos vienen como pueblo judío, entender todas las perspectivas que están moviendo en este momento el mundo, y un saludo obviamente a todas las personas que nos acompañan en las diferentes redes sociales. Sí, claro que sí. Por acá también saludamos a Cecilia Hernández Bocanegra, que nos dice, quiero pedir un favor ¿cómo encuentro a Isabel en redes sociales? Me encantó cómo canta, quisiera escuchar su música. Nos vimos en la conferencia Bogotá con el doctor Baruch. Tiene una voz hermosa. Gracias, Ceci. Tengo una fan. Pero tengo una fan es de comenzar el programa porque tenemos unos temas muy chéveres. También un saludo para Gonzalo Ramos Alarcón, Laila Top, Shalom, Shalom, desde Bolivia. Desde Bolivia, Am Israel High. Gracias, Gonzalo. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar en materia porque tenemos que de verdad dialogar sobre la declaración pública y eso nos va a hablar el More Claudio como tercer tema, pero vamos con este primer tema porque ustedes como saben ustedes la semana pasada tuvimos bastante fuego en nuestras redes hablando de los 14.000 niños que iban a morir las próximas 48 horas de hambruna por una declaración que hizo la ONU. Entonces, como fue tan controversial y pues a nuestros queridos, los que se conectaban ahí, estaban tan emotivos y, mejor dicho, ese tema les gustaba bastante, pues hoy vamos a hablar de ese adoctrinamiento que asesina. Pero no solamente en Gaza, no solamente en Yemen, sino también en Colombia. Entonces, qué tienen en común Gaza, Yemen y Colombia? Que en esos tres lugares hay niños con armas, no por elección, sino por adoctrinamiento. Sí, así es. Niños siendo entrenados para odiar, para matar y para morir. Entonces hoy vamos a hablar de ese enemigo muy silencioso y letal que estamos enfrentando, y es ese adoctrinamiento de menores. No importa si estamos hablando de Gaza, de Yemen, de Colombia, hay una guerra contra la infancia, pero lo más escandaloso no es que ocurra, es que el mundo lo permita, ¿cierto? Entonces, y lo tapa. Ay, llegó nuestro querido More Efraín Abraham. Buenas noches, querido More Efraín, lo extrañábamos. Aló, buenas noches a todos, mi querido Rab, mi querido More Claudio, mi querida Isa, obviamente, y qué bendición estar nuevamente con ustedes. Gracias, mi querido More. Bueno, y les sigo contando. Entonces hay una guerra contra la infancia, pero lo más escandaloso no es que ocurre, sino que el mundo lo está permitiendo. Y lo tapa incluso incluso lo tapan y lo financian. Y lo peor de todo es que sí, hoy vamos a hablar de la ONU, porque la ONU lo sabe, pero no hace nada. Y por nuestro lado en Colombia, el presidente de la República lo sabe, pero no hace nada. Entonces, Hamas no solo usa niños, ¿sí? Como escudos humanos, estamos hablando de la Franja de Gaza, los educa para la guerra en sus campamentos, los menores aprenden a disparar, a hacer teatro, donde simulan matar judíos y entonan canciones que glorifican el martirio. Todo esto ocurre en las escuelas de la UNRWA, el brazo de la ONU para los refugiados palestinos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos esto? Pues porque hay videos, hay informes, hasta hay testimonio de trabajadores de la UNRWA que confirmaron que más de 1.200 empleados estaban afiliados a Hamas y muchos participaron en los ataques del 7 de octubre. ¿Y qué hizo la ONU? Pues lo negó, lo justificó. Como, como los famosos 14.000 bebés que iban a morir en Gaza, así mismo en 48 horas, una cifra falsa lanzada
por este señor Fletcher para manipular la opinión mundial sin una sola prueba. Bueno, resulta que en Gaza, y los pongo en contexto, mis queridos panelistas y oyentes, hacen campamentos de verano, ¿sí? Mientras el resto del mundo hace campamentos de verano bonitos, limpios, bueno, estos son usados con un objetivo diferente, y es formar niños como soldados, ¿sí? En estos campamentos son centros de adoctrinamiento y entrenamiento terrorista, y en lugar de juegos y aprendizaje los niños son son entrenados para disparar, secuestrar, fabrican explosivos, les enseñan a odiar judíos, tienen edades tan tempranas como los 6, 7 años. Los pequeños gazatíes son vestidos con uniformes militares y preparados para una vida en la yihad, que es la muerte. Lo más alarmante, mis queridos panelistas y oyentes, es que las escuelas de la UNRWA, bajo la supervisión de la ONU, funcionaban como estos centros de reclutamiento, y digo funcionaban porque ahorita con lo que está pasando, pues obviamente bueno, supuestamente no siguen, pero bueno. Los niños, ¿qué hacían en esas escuelas? Recibían clase con contenido antisemita. Por ejemplo, tenemos 5 judíos, matamos 3, ¿cuántos quedan? 2, así eran las matemáticas de estos niños. Y los organismos internacionales no hacen nada, no miran. Además del adoctrinamiento, la infancia en Gaza también es víctima de casamientos forzados y abuso sistemático, todo bajo el amparo de un régimen islamista radical que usa a los niños como armas vivientes y prolonga y propaganda emocional. Los niños no tienen infancia definitivamente, tienen entrenamiento militar, no juegan, simulan atentados, no sueñan, sino los preparan para morir. Eso es lo que pasa en Gaza. En Yemen, que tampoco se queda atrás, existe el famoso laboratorio del horror UTI. En Yemen, el adoctrinamiento va más allá. Los hutíes han creado una ideología religiosa extremista que promueve el asesinato de familiares por deslealtad. El país reportó que más de 1.1 millones de niños han sido adoctrinados, y se registran al menos 161 asesinatos cometidos por jóvenes radicalizados contra sus propios padres o hermanos. Esta semana, un medio UTI, Al-Mashirah, publicó un video estremecedor, totalmente estremecedor, una supuesta clausura de cursos de verano para niños en Yemen, pero lo que se muestra en este video no es educación ni recreación, mucho menos, es puro adoctrinamiento ideológico y militar infantil. Niños entre 7 y 12 años desfilaban uniformados, portando retratos del líder UTI y banderas palestinas en lo que ellos llaman un evento scout. Las escenas muestran cómo estos pequeños repiten lemas de guerra, juran lealtad al martirio y reciben diplomas de algo que no es más que entrenamiento para el odio. En paralelo, otro video el 28 de mayo mostró a 6.000 adultos graduados de cursos de ideología yihadista en la provincia de Hajj, también bajo el lema de la conquista prometida y la santa yihad. Los hutíes no solo reclutan adultos, sino que están formando generaciones enteras para luchar, odiar y morir. Bueno, este es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo, ya que en el 2021 organizaciones de derechos humanos habían alertado sobre estos campamentos de verano que año tras año reclutan niños soldados. La DW reportó el caso de un chico de 15 años, entrenado para pelear en la guerra yemení, y ahora la estrategia se expande con un claro mensaje regional: Israel es su enemigo simbólico. La investigadora Fátima Al-Azrar lo dijo con claridad: estos campamentos son una fábrica de ideología peligrosa. A los niños se les enseña lealtad política, guerra y martirio como estilo de vida, y lo más escalofriante, todo esto se difunde abiertamente en redes sociales hutíes como parte de una guerra psicológica, y no se necesitan misiles para sembrar odio, definitivamente. ¿Y qué dice la ONU en esto? Nada, cero, silencio absoluto, porque cuando el extremismo viene de la mano de sus socios estratégicos, no hay condenas y solamente hay complicidad. Y ahora voy a tocar a Colombia. El adoctrinamiento
bajo la vista gorda del Estado, y es que aquí en Colombia no estamos lejos de esa realidad, porque aquí los grupos como el ELN recluta, adoctrina y entrena a niños, como ya lo ha documentado la Fiscalía y el ICBF. Se han detectado centros de adoctrinamiento en Bogotá y otras ciudades, y se sabe que grupos de Medio Oriente como Hezbollah y Hamas tienen presencia operativa en nuestro país, Colombia. ¿Y qué hace el gobierno de Gustavo Petro? Lo sabe, lo calla, mientras habla de la paz total. Se codea con las dictaduras islamistas, ya lo hemos visto, y defiende esas causas anti-israelíes, permitiendo que células terroristas siembren odio en el suelo colombiano. Como vemos, el adoctrinamiento salta ya a las fronteras, y lo vimos también ahorita en Washington. También está presente este veneno que no se queda solamente en los niños, no se queda solamente en Oriente Medio, sino también en Colombia. Y por ejemplo, esta semana tuvimos que vivir con dolor la muerte de los ciudadanos israelíes que fueron brutalmente asesinados en la Embajada de Israel en Washington, que fueron Sarah Lynn Migrin, de 26 años, de nacionalidad estadounidense y originaria de Kansas, y Yaron Lindhisky, de 30 años. Entonces, él era israelí alemán, por un miembro, no por un miembro de Hamas, sino por una persona radicalizada por redes sociales. Por propaganda mentirosa, por odio disfrazado de causa humanitaria. Entonces así funciona el adoctrinamiento moderno. No necesitamos campamentos ni rifles, solo necesitamos mentes débiles. Y me gustó esta frase, mentes débiles. Estamos enfrentados a mentes débiles. Mentes débiles que se dejan envolver de las redes sociales y de las mentiras continuas de distintos medios. Y nos quieren vender esa idea. Todo esto por la libertad palestina o por la lucha del pueblo, pero en realidad ese es un adoctrinamiento que está asesinando niños en Gaza, en Yemen, en Colombia, y ahora también en las mentes del mundo occidental. Entonces ya no estamos hablando solamente de una guerra física, sino de una guerra mental totalmente. Y si no levantamos la voz, así como levanta la voz Col Israel, la voz de Israel, y si no desenmascaramos esta estrategia criminal, seremos también cómplices de ese silencio. Entonces, después de toda esta información que les acabo de dar, porque es bastante, lo sé, pero era importantísima darla también para nuestros oyentes, una pregunta para nuestros panelistas. ¿Por qué la comunidad internacional guarda ese silencio cuando los niños son adoctrinados por grupos islamistas, mientras se escandaliza por esas cifras falsas fabricadas por la ONU? ¿Y qué intereses creen ustedes, queridos panelistas, que están protegiendo realmente ellos con todo esto? Porque la ONU está siendo cómplice del terrorismo al callar ese adoctrinamiento infantil en sus propias escuelas de Gaza. Y también el gobierno colombiano. Entonces, mis queridos panelistas, ¿por qué creen ustedes qué intereses se están moviendo para guardar estas cifras? Vamos a comenzar primero con nuestro querido Rab Emanuel, después seguimos con nuestro Rab Joaquín, después con el More Efraín, y después con nuestro More Claudio, desde Chile, ¿vale? Para que sepamos el orden. Continúa, mi querido More Emanuel. Bueno, en primer lugar, gracias por toda esta actualización que nos has hecho referente a las noticias tanto nacionales como internacionales. Yo creo que esto no es algo nuevo, y eso lo vimos desde el inicio de la guerra el 17 de octubre del año 2023. Si recordamos el caso, en este caso del hospital de Al-Ahli, fue uno de los casos más significativos en lo que fue las fake news desde un principio. No sé si recuerdan, para ese momento se culpó a Israel de que había mandado un misil y había matado a 470 y pico de personas, y no había pasado la noticia cuando a los pocos días ya la estaban desmintiendo, y no solamente estaban desmintiendo que el misil no había sido enviado por Israel, sino que la cifra de muertos que se había dado no era el equivalente a lo que se había dado en un principio. Entonces, desde un inicio ya se ha visto el interés por ensuciar el nombre de la nación de Israel y del pueblo judío alrededor del mundo. Hoy justamente tenía la oportunidad de conversar con una persona de mi trabajo, y teniendo esa conversación
fue muy interesante porque la primera pregunta que me hace es, bueno, ¿tú qué opinas del genocidio que se está llevando en Palestina? ¿Cuál genocidio? Entonces, la pregunta es, ni siquiera es una pregunta informativa, es una pregunta de juicio desde que la gente entra y todo es basado en las redes. Entonces yo le decía, bueno, háblame de cuál genocidio. ¿No te das cuenta todos los niños que están muriendo y que hablaron que iba a morir una cantidad de niños si no se les ayudaba y no sé qué le dije? Claro, noticia que ya fue desmentida en este caso. Pero como infortunadamente la gente consume las redes sociales que están a favor de este tipo de políticas, pues obviamente no tienen la oportunidad de confirmar ni de corroborar. Entendiendo desde un principio, que el primer país en crear un corredor humanitario fue Israel. O sea, entra en guerra y crea el corredor humanitario para llevar en algún momento la ayuda a Gaza con el propósito de ayudar a salir población palestina que no ha permitido el grupo terrorista Hamas en algún momento sacar porque les utilizan como escudos humanos. ¿Cuál es el propósito para responder de forma puntual la pregunta que tú nos haces? El propósito es la desacreditación del pueblo judío y obviamente el generar odio hacia lo que es el pueblo judío en general. Y esto lo vemos constantemente, lo vemos inclusive en nuestras propias redes, cuando personas que son fanáticos, porque no se le puede llamar de otra forma, fanáticos de todo el tema musulmán, islamista y extremista, lo único que hacen es generar ataques, pero no tienen cómo combatir cifras, realidad y verdad. Es más, la gran mayoría ni siquiera han pisado Eretz Israel. Nunca han ido a Israel, pero le juzgan sin ni siquiera conocerle, sin ni siquiera haber podido estar allá y verificar si todo lo que se habla malo del pueblo judío es una realidad, cuando Israel es una nación completamente pluralista, que abre sus puertas de par en par para todo aquel que decida vivir en shalom, vivir en paz. Pero yo quisiera invitarlos a aquellos detractores del pueblo de Israel, un día tuvieron la oportunidad de ir a uno de estos países extremistas y comprobar de primera mano a ver si son tan bien aceptados todas sus críticas y todas sus defensas. Querido More, así es. Bueno, aquí ya tenemos, voy a saludar, antes de darle la palabra a nuestro querido Rab Joaquín, permítame un segundo, por favor, porque queremos saludar aquí a Yetisa Yelitza Canizales, desde Michigan. ¿Cómo estás? Yadira también, saluditos. También a Daniele Flores Muñoz, desde Cartagena, a Bianca, a Daniel, bueno, a Luz Adriana Londoño también, a Samantha, y tenemos aquí a Alejandro Iskander, que también se conectó hace 8 días con nosotros. Claro que sí, Alejandro, un saludo para ti. Ya ahorita vamos a le voy a leer al querido Morerrap tus preguntas y él las va a responder más adelante, pero entonces vamos a darle la oportunidad a los otros panelistas para que respondan la pregunta en la que nos hemos basado en los informes sobre los niños. Ojalá hayas escuchado eso, Alejandro Iskander. Si no, bueno, te invitamos a que repitas otra vez el programa. Pero entonces, nuestro querido Rab Joaquín, por favor, ¿qué respuesta le das a todo lo que hemos leído también? Y pues, ¿qué intereses se mueven para no revelar este genocidio que sí se está llevando a cabo en estos países frente a este adoctrinamiento de niños y lo que también estamos viviendo ahorita hacia Occidente? Bueno, quiero iniciar con una noticia que hubo y que se ha desmentido de la cantidad de niños que iban a morir por inanición en Gaza en estos días debido al bloqueo de la ayuda humanitaria que supuestamente se le estaba haciendo y que ha demostrado que inclusive la ONU es la que se niega a repartir también los alimentos en Gaza. Esa noticia también ha salido y tenemos muchas informaciones y desinformaciones, que aunque a mí me gusta también ver los canales de los opositores a Israel y de estos países que están en contra de Israel, porque inclusive ellos mismos en sus noticias se desmienten. El uso de los niños en la guerra
que es un crimen atroz. Lo usan para manipular, en este caso en Gaza se ha usado para conmover, para manipular la opinión pública, mostrándose como benignos los gazatíes terroristas y mostrando un ejército de Israel inhumano y que ataca a toda la población indiscriminadamente. Cosa que se ha demostrado, aunque la ONU no lo quiera ver, pero se ha demostrado de que las cifras y los datos que da el Ministerio de Salud de Gazatí es totalmente falso y totalmente elevado. Las cifras son 4 o más veces menores que lo que presenta en realidad. Algo decía el Moreno Manuel, que mientras Israel trata de evitar que la población civil esté en el terreno de conflicto, los gazatíes terroristas de Hamas obliga a la gente a permanecer en la zona de combate. Y esto pone en total peligro, y esto es un delito grave que en los tratados que se han firmado está totalmente prohibido involucrar a la población civil. Es más, el crimen de no llevar uniforme militar, los combatientes, para tratar de mezclarse con la población civil. Esto es otro crimen porque hace a la población civil vulnerable. Totalmente. Sí, es una gran pregunta de por qué los organismos internacionales no están velando por la infancia, ¿sí? No solamente la infancia gazatí, sino con la infancia en Yemen, la infancia en todos estos países que hemos visto que están matando niños y civiles y matan cristianos y cometen crímenes atroces, que solamente basta ver la información que ellos mismos suben, y no se entiende cómo organismos que hablan de la humanidad y a los derechos humanos no se pronuncian en contra de estas grandes barbaridades. No hacen nada. Aunque las noticias salen y las noticias se publican, estos organismos permanecen callados. Solamente cuando es Israel es lo que está tratando de agrandar y escandalizar con lo que se está haciendo. Es terrible, es terrible. Es terrible que una infancia se pierda, es terrible que una infancia crezca sin futuro, sin esperanza, tanto en Colombia, los niños que están en la guerra como en otros países. Son niños que crecen sin futuro, son niños que crecen sin infancia, son niños que crecen sin la mentalidad de construir o de construirse ellos mismos como personas, formando un hogar, una familia, sino que ya fueron dañados para destruir totalmente. Y en Colombia tenemos muchos ejemplos y testimonios de ellos, y es lo que se está tratando de hacer en Colombia, muy difícil de arreglar. Pero los gazatíes hace rato en el terreno de Hamas educan a sus niños a eso. Las madres salen diciendo que quisieran tener muchos niños que sean mártires por la causa. Entonces, ya una generación tras otra está sumida en eso, pero ninguno habla de construir un país, ninguno habla de construir un futuro. Y creo que es un problema también muy grave que tenemos que enfrentar, de que son personas que no están viendo cómo construir un futuro, cómo construir sus vidas, cómo construir su sociedad. Están solamente basados en la destrucción y aniquilación de otros. Ya, ¿y qué va a pasar el día en que no exista quien aniquilar? O sea, su propósito de vida se acabó. Y esa gente va a terminar en el suicidio seguramente. Pero genocidio no hay. Así como de pronto algún político ha hablado de que hay que acabar con todos los niños en Gaza, es una expresión totalmente absurda y equivocada.
Yo creo que más del 90%, 90 y pico por ciento de la población israelí no está de acuerdo con esa postura. También hace poco salió un político en Israel hablando también de eso, de que se están matando los niños, y eso no es verdad. Eso es hacerle propaganda al Hamas y hacerle propaganda a lo que no está ocurriendo en realidad. Y lastimosamente son las redes sociales, lastimosamente son mucha gente con un celular en la mano haciendo la noticia que quiere y gente experta tratando de torcer lo que se ve en la realidad. ¿Que los niños deben estar en la guerra? No. Ejemplo de Israel, nuestros niños corren a los refugios, nuestros niños sufren la guerra de otra manera, pero están siendo educados para construir el mundo, para formar familia, para construir una sociedad y para hacer de este mundo algo mejor. Muchísimas gracias, querido Rab Joaquín. Querido More Efraín, por favor. Pues yo tengo 3 puntos de vista que a mi juicio han de tenerse en cuenta. Número 1, que todo, absolutamente todo, y en especial actividad, y en especial un conflicto que se realiza más mediáticamente que de otra manera, pues está expuesto a cantidad de irregularidades, de falsas noticias, de manipulación de cifras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la falsa alarma, como decían anteriormente, de los 14.000 bebés en Gaza. El 22 de mayo de 2025 lo realizó la BBC. Pero acá hay un actor fundamental, la ONU. La ONU rectificó y luego rectificó esa información. Ahora, la manipulación de cifras de las víctimas por parte del Ministerio de Salud de Gaza. A todo eso, mediáticamente le dan Vox Populi. Ahora, el uso de imágenes, videos totalmente descontextualizados, totalmente falsos, cuando estudios posteriores serios de universidades dedicadas a ese tema lo han desvirtuado. El bulo, la noticia falsa sobre la decapitación, sobre todo lo que ha pasado allá, que lo mezclan lo que hacen los gazatíes, lo que es una total desinformación. Pero aquí va el segundo punto, que ya lo toqué brevemente. La ONU. La ONU es, a mi juicio, totalmente apática a todo lo que tiene que ver con Israel, a todo lo que tiene que ver con la única democracia existente en ese Medio Oriente. Es totalmente apático a que la Corte Penal Internacional, con sus 4 órganos, fundados específicamente para que se verifiquen todo este tipo de situaciones. Para eso está la presidencia, las divisiones judiciales, la oficina del fiscal y la secretaría, y en especial la oficina del fiscal, que es la encargada de verificar toda la veracidad o la falsedad de estas situaciones. Y ellos tienen investigadores altamente pagados con una economía que salen de los países asociados, y lo que hacen es no rectificar, no verificar, pero sí sojuzgar, y con una total inactividad e inoperancia en ese sentido, cuando la función de esta organización es específicamente esa. En tercer lugar, el tema que comencé colocando de presente, el tema mediático. El tema mediático es usado de una forma inconmensurable, totalmente errada, para fines y posturas políticas, económicas y religiosas. Y aquí no tenemos ningún velo para decir
quién está detrás. Y detrás está Irán. Lo he dicho en varias ocasiones. Y tiene unas políticas totalmente sesgadas que benefician solo sus intereses. Y por último, lo que tocaba nuestra querida Isa, el tema de, para mí es un abuso de los menores. Para mí es un abuso total del principio básico de la humanidad, que es la preeminencia de la vida. ¿Cómo es posible que a un menor de edad, en lugar de enseñarles a leer, a escribir, a que se dediquen a estar en un medio sano, los comiencen a leccionar con enojos, con iras, con pleitos, con contiendas, con disensiones, para en últimas darle una formación totalmente sesgada? En ese entendimiento, pues yo creo que la parte fundamental que aquí está direccionando todo en una mala dirección, si me permiten el pleonasmo, es la ONU con todos sus organismos. Muchísimas gracias, More Efraín. Querido More, Claudio desde Chile, por favor. Voy a partir con una afirmación, sobre todo del punto de vista, y he hablado principalmente de que quien declara es el que define realmente sus acciones. La Carta Fundacional, aparte de varios temas, es principalmente, y ahí hay una parte de la educación, pero vamos al punto. La Carta dice: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, tal como ha borrado a otros antes. Y de acuerdo a esto, con Abraham Fogman de la Liga Antidifamación, el creo jamás, en este caso, ha sido principalmente decir justamente eso, principalmente destruir verdaderamente. Si alguien se pusiera a leer y solamente, primero, en el artículo 1 habla sobre Hamas como un movimiento de resistencia islámica con un programa ideológico del Islam. Luego dice que es un movimiento universal. Luego un movimiento que consiste en musulmanes que han dado su lealtad a Alá. También en este sentido, y a donde estábamos hablando de la educación, principalmente él habla principalmente sobre aspectos, principalmente el artículo 13 de la Carta Fundamental de Hamas. Dice: no existe una solución negociada posible. Yihad es la única respuesta. Luego, el 15 dice: el día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, la yihad se convierte en deber individual de todo musulmán. Y también en el artículo 16 de la misma carta de ellos se describe cómo educar a las generaciones futuras. Y esto tiene que ver con los énfasis principalmente. También promueve principalmente, y ahí estoy leyendo, sobre desalientar a todo movimiento islámico que pueda buscar apoyo extranjero y expresa su apoyo a otros movimientos nacionalistas. En relación a la educación, y eso es lo que estamos hablando recién y lo que hizo la pregunta Isa, era principalmente esto: las consecuencias de los conflictos armados en la salud mental de los niños y adolescentes. Y esto lo hace a través de un estudio de lo que es un grupo de personas, de investigadores sobre violencia, salud física y medicina. Los conflictos armados dejan consecuencia evidente en la salud mental de la población infantil y adolescente. Y por ejemplo, en este sentido, habla sobre cómo esto está afectando principalmente, y sabemos que cuando un adulto en cualquier situación violenta
la conciencia de un niño, trayendo consigo en este sentido la violencia, para entenderlo así, y los hace violentos, eso implicaría principalmente que todas sus acciones, salvo que exista una mediación, y hablemos de la mediación que nosotros conocemos, porque también conocemos a muchos que fueron musulmanes y hoy día sirven al único Hashem. El único cambio que puede existir, y es por eso que están viviendo constantemente una serie de mensajes de odio, mensajes en este caso de destrucción. Y sabemos que a través de Hashem nosotros no tenemos ese tipo de pensamiento, principalmente. Recordamos las palabras de Golda Meir, que dijo en su momento que si ellos amaran más a sus hijos, dejarían de destruir a Israel. Con eso me quedo, con los dichos de Golda Meir. Muchísimas gracias, mi querido More Claudio. Claro que sí. Bueno, estamos hablando sobre todo este adoctrinamiento, sobre todo están obviamente llevando a los niños en Gaza, en Yemen, a ese adoctrinamiento que los está llevando prácticamente a querer morir por esta causa islámica que es solamente infundada por el odio. Bueno, mis queridos panelistas, vamos a pasar al segundo tema, porque lo que también ha explotado las redes sociales, y es también debido a ese comentario que hizo prácticamente la ONU, es sobre la verdad detrás de la ayuda humanitaria en Gaza, ¿sí? Israel y Estados Unidos crearon este corredor humanitario, estos corredores humanitarios que me llena mucho de agrado ver esos videos donde la gente está feliz recibiendo realmente su ayuda, la ayuda humanitaria, y me llena mucho de emoción esto. Mientras que Hamas, y pues vuelvo a hablar de la ONU, manipulan. Desde el inicio del conflicto actual, tanto Israel como Estados Unidos han trabajado activamente para permitir este ingreso de ayuda humanitaria en Gaza y ha habilitado esos corredores terrestres. También hace lanzamientos aéreos, incluso la construcción de este puerto humanitario temporal en la costa de Gaza, financiado por Estados Unidos para facilitar el reparto de comida y medicinas. Israel no tiene interés de ver civiles sufrir, y se ve nada más con estas imágenes y con esto que se ha construido, y por el contrario ha ofrecido constantemente esas rutas seguras y mecanismos de entrega. Pero la verdad está incomodando a muchos. Estos medios callan que Hamas es quien bloquea, Hamas es el que roba y utiliza la ayuda como herramienta de control sobre los gazatíes y chantaje. Entonces, aquí el verdadero obstáculo ha sido Hamas. Que Hamas ha robado sistemáticamente estos suministros, los almacena. Ya vimos en varios videos que los gazatíes ya entraron a estas bodegas donde tenían los de Hamas los suministros, y han entrado y han desocupado los almacenes, porque Hamas revende esta ayuda en el mercado negro y distribuye solamente a los simpatizantes del grupo. Entonces han habido reportes confirmando que amenazan literalmente a los civiles que aceptan esta ayuda israelí o estadounidense, y los acusan de colaboradores. También vimos esta semana que también dieron muerte a 4 personas, a 4 gazatíes, los fusilaron. No sé cuántos más, pero se reportan solamente 4. Esta ayuda termina reforzando su control sobre la población, y el pan se vuelve moneda de sumisión prácticamente. El 24 de mayo vuelvo otra vez a esta afirmación de los 14.000 niños que iban a morir de hambre en Gaza, basándose en este informe totalmente tergiversado, y lo publicaron estratégicamente justo cuando Israel aumentaba la presión contra Hamas en Rafah. No es coincidencia para mí que esto haya pasado, que la ONU haya omitido este informe, y fue una cifra desmontada por periodistas de la BBC, independientes y analistas de datos. Esta frase que hizo la ONU fue usada prácticamente para causar esa indignación mundial en las mentes débiles. Provocaron protestas, alimentaron titulares acusando a Israel de genocidio,
Pero como siempre la ONU callando cuando Hamas dispara desde hospitales y almacenes de comida. Entonces se perpetúa una narrativa que fortalece a los terroristas y debilita a los civiles reales. ¿Por qué los medios no lo dicen? Porque pues la verdad no vende. La verdad no vende y no causa titulares incendiarios. Decir que Israel entrega ayuda, que hace estos corredores humanitarios, pero que jamás roba y mata a quien le acepta a Israel, pues no genera clics, no genera, pero es la verdad, pero no genera. Entonces ellos mismos callan, también estos medios callan esos adoctrinamientos, que lo que hablábamos ahorita, esos campamentos de adoctrinamiento, y ahora acusan obviamente a Israel de hambruna. Ignoran esa única solución real que están viviendo los habitantes de Gaza en la crisis humanitaria, que es eliminar a Hamas de Gaza. No es eliminar a la población palestina, no es eliminar a los niños palestinos, es eliminar a Hamas de Gaza. Pero bueno, la ONU sigue insistiendo en culpar a quienes facilitan la comida, en este caso Israel, y chantajea con esto. Podemos afirmar, mis queridos panelistas, ¿qué podemos afirmar? ¿Que hay intereses económicos, que hay intereses ideológicos o que hay intereses de poder? O sea, ¿por qué se arma esta narrativa genocida, ¿sí?, en contra de Israel? ¿Por qué se arma esta narrativa de la hambruna que produce Israel? ¿De verdad vale la pena jugar con el hambre de civiles inocentes por esa monetización de la comida, de la ayuda humanitaria? Porque es un negocio redondo, prácticamente es ayuda humanitaria. Mis queridos panelistas, ¿ustedes creen que si hay intereses económicos, ideológicos o de poder para defender esta narrativa de que Israel es genocida y que Israel trae la hambruna a Gaza? Mi querido Emanuel, por favor. Creo que indudablemente hay intereses de por medio. Es bastante evidente que existen intereses de por medio en este caso. Y es el favorecer, en este caso, a los grupos islámicos radicales. Tengamos en cuenta que ellos ejercen un poder económico muy fuerte. La mayoría de países árabes son productores a nivel de petróleo. Y todo este tipo de alianzas son alianzas estratégicas. Ahora, el odio hasta el pueblo judío no es un secreto. Es algo que se ha visto de forma constante. Y se ve en algún momento en las narrativas de cada una de estas noticias. No existe una imparcialidad en la noticia. Existe una parcialidad absoluta que busca simplemente ensuciar el nombre del pueblo judío. Así como hoy hacía referencia en el diálogo que tenía con una persona, yo le decía, bueno, háblame de lo que está sucediendo en este instante en el Congo. No tienes ni idea de qué está sucediendo en el Congo. Háblame de la guerra que está pasando en Ucrania y Rusia, que pues, ha sido documentada, pero que la gente desconoce totalmente las cifras, los muertos, todo lo que está sucediendo ahí. Pero hay un enfoque demasiado marcado hacia todo lo que está sucediendo en Israel, hacia todo lo que está pasando con el pueblo judío y a despertar un odio sistemático hacia el pueblo judío. Eso lo vemos nada más en narrativas como, y lo digo con todo el respeto, porque todas las personas y todas las opiniones son completamente válidas. Estaba yo leyendo ahorita acá mientras tú nos dabas las noticias en el chat, y es absolutamente absurdo todo lo que en algún momento allí se expone. Y sí me encantaría hacer en 2 minutos una anotación. En primer lugar, porque como ciudadano judío e israelí me siento en la obligación de generar una defensa desde la verdad. Una de las opiniones allí nos habla del ex primer ministro israelí, en este caso Ehud Olmert, y lo está sacando del contexto, porque él mismo aparece en el canal 12 diciendo que no se estaba refiriendo al Estado de Israel cuando hace este tipo de declaraciones, sino que se está, en este caso, refiriendo al diputado Moshe Feiglin, que fue quien hizo unas declaraciones bastante complejas y las cuales yo tampoco comparto, desde ningún punto de vista las comparto. Entonces, en todo lugar tenemos gente que nos apoya y tenemos detractores, así como todas las personas que él se pone allí a citar, a Martin Shaw, a Ras Segal, a Daniel Blattman. Así yo también podría hacer una
citatoria de musulmanes árabes que están a favor del Estado de Israel, como por ejemplo Mossab Hassan, que es el famoso, se hace llamar el Príncipe Verde, o el hijo de Hamas, que escribió inclusive un libro hablando de todos los crímenes de guerra que ha cometido Hamas en medio de todos sus años, ya que él es el hijo de uno de los que fue cabecilla en este caso del grupo, de Edwin Shuker, que también es una de las personas más defensoras del Estado de Israel y es un árabe musulmán, o de la doctora Kanta Ahmed, que es una musulmana nacida en Reino Unido y que establece el orden que se debe llevar y cómo Israel es el único país abierto a todas las doctrinas, o de Qasim Hafez, etcétera. Puedo nombrar un montón de árabes musulmanes que están a favor del Estado de Israel. Entonces, esta narrativa de coger solamente a aquellos que han sido opositores de un Estado pluralista y de un Estado inclusivo, pues es absurdo, es absurdo. Es como hablar de la política colombiana y decir que hay gente a favor de Petro y gente en contra de Petro, y basándome en las opiniones de unos pocos, decir, mira, estos pocos se oponen. A ver, eso no tiene ni el más mínimo sentido. Antes de hablar en algún momento de temas que ni siquiera conocen a profundidad, que escasamente los tiktokean, los buscan en Instagram, lo googlean, vete a un país árabe, y ese día hablamos, a un país árabe extremista, o vete al Estado de Israel y mira cómo es la vida allí. Porque antes de uno llegar a hablar de un tema que uno desconoce, antes de dárselas de experto de un tema porque simplemente googlea, es necesario vivir una experiencia, es necesario convivir, es necesario estar allí al frente antes de dar opiniones que están fuera del contexto y del sentido real. Muchas gracias, Simore. No le iba a hacer esa pregunta, se la iba a hacer más adelante, pero muchas gracias, mi querido More. Sí, porque es que hizo muchas preguntas. Alejandro Escánder, espero que te haya quedado... bueno, claro no, bueno, porque él sigue en su misma retahíla, pero bueno. Mi querido More, Joaquín, por favor. No te estamos escuchando, mi querido Joaquín. Tienes, creo que el... Ahora sí. Muchas gracias. Mientras Diana exponía este tema, lo introducía, veía cómo la gente no se pregunta qué está pasando con la población civil en Ucrania y en la frontera con Rusia. Es una guerra que comenzó mucho antes que Israel. No se preocupan por cómo allí está viviendo los niños o cómo está tratando la gente. No se preocupa por nada de eso. Y eso hace que la visión no sea clara, o cómo se manipulan en otros países todas estas guerras civiles y cómo se afrontan. El único país que está llevando ayuda humanitaria es totalmente Israel. Ahora, las Naciones Unidas y otros países como España se están centrando en apoyar una ideología que en parte no la quieren a ellos. Parece que los medios de comunicación mostraran que el grueso de la población en España o el grueso de la población en otros países son a favor de Hamas. Pero en las calles no es así. En la calle la gente no está a favor de ellos. Y es lo que es la manipulación de los medios de comunicación. Como aquí también ocurre en Colombia y en otras partes, los medios de comunicación hoy en día hacen que se vea la noticia de una manera u otra. Ver cómo se vive en Israel en estos momentos es lo que creo que debe ser el modelo, porque en Israel, aunque hay mucha tensión, claro, la guerra crea tensión, no hay atropellos o no hay agresiones contra las personas que no son israelíes. No vemos ataques a la población árabe, no vemos ataques en los buses, no vemos ataques en los centros comerciales. Y eso dice mucho de una sociedad. Eso dice mucho de un país. ¿Sí? Que aunque tiene
una capacidad militar fuerte, no está haciendo el genocidio que están manifestando hacer. El poder económico que tiene Irán y el poder económico que tienen los países musulmanes con el petróleo es lo que hace que muchas veces las intenciones políticas se inclinen hacia un factor o hacia otro. El gran poder económico. Y eso también está siendo demostrado. Miren cómo este juez de la Corte Internacional que promovió el arresto de Netanyahu salió con que tenía problemas de violencia, ¿ya?, contra una funcionaria mujer. Y para tapar su gran delito, creó el ataque contra Netanyahu. Eso es grave, eso muestra la doble moral, la falsa moral que hay en todos estos ambientes en donde hay mucho dinero, y no podemos decir lo otro. De todas maneras, el pueblo judío desde muchas décadas siempre ha sido un pueblo malinterpretado. La propaganda contra él ha sido muy mala, ¿sí? Y creo que es lo que se trató de hacer en esta guerra, demostrar al pueblo judío como el malo, como el que no, que hace cosas malas, ¿sí? Ahí tenemos una palabra en español, ladino, la palabra ladino, que es tan bonito, el idioma que hablaban los judíos españoles en España. Cuando yo era niño, inclusive, ladino significaba ladrón, embustero, solapado. Imagínate, ladino, un hombre ladino, un hombre ladrón. Y eso muestra cómo era la imagen del judío antes. Bendito sea el Eterno, nuestro Dios, que hoy en día Israel tiene otra imagen y debemos de trabajar esa imagen. Creo que se está haciendo también muy bien en este programa, porque no nos podemos callar, no nos podemos silenciar, no nos podemos ahogar, y tenemos que declarar lo bueno que está haciendo Israel en todo esto y lo bueno que hemos hecho. Hasta ganamos Eurovisión, voy a decir. Ganamos con la mayor votación, salió de España. Curioso, ¿no? Curioso. Cosas así pasan y yo creo que es algo que debemos de observar. Hablar de lo bueno que tiene Israel. Que hablen mal de nosotros no lo podemos tapar, pero lo que tenemos que hacer es hablar todo lo bueno que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, querido Rab, nuestro querido Rab Joaquín. Querido More Efraín, por favor. Bueno, respecto a la pregunta, ni más ni menos lo dijiste claramente, y más que una pregunta, para mí es una afirmación. Sí, afirmativamente sí, hay intereses económicos, petróleo, armamentismo nuclear. Detrás está completamente comprobado Irán y sus adeptos. Segundo, ideológicos, un progresismo malintencionado, un progresismo disfrazado de socialismo, comunismo, que ya no se sabe la diferencia por sus perspectivas. Tercero, un poder, hambre de poder a costa de lo que sea, y ni más ni menos con la imposición de ideologías, usando de una forma inadecuada los medios de comunicación, todo lo mediático, acusando indiscriminadamente un sesgo en la información. En cuarto punto, político. Claro que sí, que todo esto se entremezcla, y para ello, viendo algo que vi por ahí en el chat, referirme directamente a Yair Golan. Yair Golan, del partido llamado Demócratas, Hademokratim, líder del
de este partido, ex jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de reserva, titular del comando del Frente Interno, encargado en aquel tiempo de proteger a los civiles de situaciones de emergencia y del comando, responsable de supervisar la seguridad de la parte norte del país, viceministro de Economía en el gobierno de Bennett, Lapid, en 2021, y en su unión con Meretz, aquel partido progresista, no tuvo escaño en la Knesset, pues se desvinculó, reingresó a la política. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo textualmente en una de sus entrevistas: porque creo que el tema principal y más importante respecto del destino de Israel es anexión o separación. No es fácil apoyar un gobierno corrupto, mesiánico y antidemocrático, para más adelante decir en una forma inadecuada, con todo el respeto que me merece, decir que se necesita construir dentro de la franja de Gaza una alternativa a Hamás. Imagínate ese exabrupto. Hamás, que llegó al poder subrepticiamente inicialmente, luego deliberadamente como un grupo terrorista como es, y se tomó el poder y luego disfrazó de democracia todo. Pero sin embargo, Yair Golán continuó diciendo que es necesario construir dentro de la franja de Gaza esa alternativa, unidos a la perspectiva de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Marruecos y con cualquier otro musulmán moderado. Y termina diciendo: no hicimos nada para construir una alternativa a Hamás. Esto es indignante. Para mí me parece indignante la posición de un ex miembro de la FDI, un ex miembro connotado dentro del poder de Israel, para que en últimas, con un afán político, salga mediáticamente a decir esto. Entonces, como decía nuestro querido Manuel, hay que conocer a fondo las políticas internas y hay que conocer a fondo la calidad de lo que se está haciendo, no cuantificable por cantidad, sino calidad en cuanto al fin, al fondo y al principio. ¿Y qué decir de la ONU? La ONU, que apoya toda esta estrategia geopolítica en cuanto a economía, política, ideología y poder por los intereses que hay ahí, en lugar de colocar en evidencia el Estatuto de Roma en su artículo 5, que dice que la Corte Penal Internacional está para conocer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, y siempre han tildado a Israel de genocida. Pero para que tilden a alguien o algún pueblo, alguna nación, algún grupo de genocida, debemos partir por el significado. ¿Qué significa genocidio? En su acepción más básica es destrucción deliberada y organizada, total o parcial, conforme a la RAE, de grupos raciales o étnicos por un gobierno o sus agentes. Nada más lejos de ahí con la misma definición, porque lo que está haciendo Israel es protegiendo su pueblo porque fue atacado, ha sido atacado, sigue siendo atacado, y entonces cuando Israel se defiende dicen que es una situación desmedida. Pero ¿por qué no van al fondo? ¿Por qué no entran a Gaza? ¿Qué es lo que está pasando? Que mismo Hamás está en contubernio con Irán y todos los que le apoyan para inclusive yendo contra su mismo pueblo, sometiendo al hambre, sometiéndolo a la pobreza, sometiéndolo a la miseria, negociando con los dineros que le ingresan como auxilios, negociando hasta con lo más básico que es la alimentación, y no invertir en educación, salud. Eso sí no lo tienen en cuenta. La pregunta es, ¿sabemos por lo menos qué es genocidio? Ese es el punto. Esa es la diferencia. Esa es la claridad, porque si vamos a la mezquindad de los medios tradicionales, estamos totalmente desinformados. Entonces debemos informarnos adecuadamente, educarnos estructuradamente en qué es lo que está pasando, para ahí sí emitir
respetuosamente lo digo, una posición y sentar un criterio y un parámetro efectivo. Esa es mi intervención en este punto, querida Isa. Muchísimas gracias, More Efraín. Gracias, gracias por ese aporte tan, tan chévere, tan real. Y bueno, esperamos que Rafa, al igual que nuestro querido Alejandro Iskander, que todavía no lo veo, creo que ya no está, les haya quedado un poquito claro más y pues su mente no sea tan débil como hasta el momento y pues dejen esos argumentos fuera de lugar. Mi querido More Claudio, por favor. Quien llega por en este caso, por la violencia, normalmente actúa en violencia. Israel no llegó por violencia a ser un Estado. Israel llegó principalmente por argumentos y también por una vida, por un deseo de mantenerse verdaderamente como una nación. Pero cuando vemos, por ejemplo, actos de violencia, por ejemplo, para llegar al poder, o cuando existen, por ejemplo, dictaduras como las que existen hoy día, no solamente en Latinoamérica, sino que en África y en todo lugar, nos encontramos con el radicalismo y principalmente con el deseo de hegemonía. Como hemos dicho anteriormente, la existencia verdaderamente de Hamas llegó principalmente por violencia, apoyado, sabemos claramente, por los enemigos históricos. Hay enemigos históricos que tenemos que volver a mencionar: los medo-persas, los babilónicos, los griegos, los romanos y tantos otros que han pasado y han quedado principalmente sepultados por la historia. Lo que yo en general veo principalmente en este tema de lo que hay que mirar, como dice, el paño completo. ¿Qué es lo que va a hacer principalmente Israel? Y siempre lo he dicho: confiar en Hashem, en el Eterno, en los principios y valores que lo han sustentado desde el principio. Y si bien es cierto, la autodefensa o el deseo de defensa está en todo su derecho. Antes que ocurrieran todos estos eventos que hoy día son inmediatos y de hecho muy publicitados, en la cual no había existido absolutamente ningún tipo de provocación, ese 7 de octubre entraron en tu casa, asesinaron hombres, mujeres, niños, bebés. Hubo una tremenda, incluso llamemos carnicería. Destruir a personas que estaban en sus hogares y que no le habían provocado a ellos ningún tipo de daño. Y es por eso que cuando miramos esta situación y la vemos, como también, como hay intereses económicos, intereses también de poder, nos damos cuenta de que Israel, y creo que siempre va a ser lo que voy a plantear, confía en Hashem y Él no te va a decepcionar o no te va a traicionar. El punto grave, y en algún momento dado, una vez leyendo, ¿por qué son perseguidos? No porque sean los más ricos, ni porque sea el pueblo más poderoso, ni tampoco porque sea más inteligente, ni porque en realidad, sino que simplemente es lo que el Eterno quiso desde el principio: mostrarse a través del pueblo de Israel como ese verdadero pueblo que Él preparó. Y como todos los pueblos, deben continuar. Y creo que es el punto fundamental. Creo que hay temas que tienen que ver más allá
de la contingencia, extraer las enseñanzas de siglos y siglos y ordenar verdaderamente nuestros pensamientos en una sola dirección. Y esa dirección tiene que ver principalmente cómo ha ido fortaleciendo la unidad, y esto lo voy a decir desde el punto de vista, entre nosotros, aquellos que estábamos en algún momento dado, no solamente dispersos, sino que también estábamos alejados. Y nos damos cuenta de que estamos en una vara común, como la vara de Ezequiel, y nos encontramos verdaderamente en diferentes lugares. Y ya no es un tema netamente étnico, sino que también es un tema verdaderamente de lo que ha contribuido estos últimos tiempos. Ser una nación dispersa, pero unida. Y no una nación dispersa y desunida. Por eso nos juntamos cada miércoles para conversar, para compartir. Y si bien es cierto, veo a personas que escriben cosas sin argumentación, como dijo Emanuel, googleando, pero sin un pensamiento claro. Quizás eso es lo que más le ha dolido a la humanidad, que a pesar de estar en diferentes lugares somos un pueblo, y un pueblo que hoy día vibra, y vibra por unidad, y busca verdaderamente extraer lo que es lo fundamental, extender en todo lugar el nombre del Todopoderoso. Así que yo pienso dentro de esto que si bien es cierto estas luchas de medos persas, babilónicos, griegos o romanos, vamos a seguir verdaderamente en un camino correcto. Y eso, por así decirlo, para poder entender que Irán ya fue derrotado. Y por lo tanto, no en nosotros, ni con nuestras fuerzas, sino que con el Todopoderoso. Y eso es lo que podría decirte en relación a lo que está pasando actualmente, Isa. Muchísimas gracias, More Claudio. Bueno, y vamos a finalizar con esto, la declaración pública que tú nos compartiste en la red social de Sabaja Tikva en Telegram, y es sobre esta declaración pública que acaba de hacer el presidente Gabriel Boric. Por favor, ¿nos podrías, por favor, compartir algo de esta noticia, querido More Claudio? No te escuchamos. Antes de comenzar, las relaciones de Chile en Israel. Chile e Israel han mantenido relaciones diplomáticas por más de 70 años, marcadas por una historia compartida de comercio bilateral, inversiones mutuas, cooperación en temas internacionales y intercambio cultural enriquecedor. Y ambos países comparten valores democráticos y una fuerte relación basada en el respeto mutuo. En este tema, la relación entre Chile e Israel se remonta desde la década de los 40, cuando Chile fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Israel. Desde entonces, ambos países han mantenido estrechos lazos políticos y diplomáticos basados en el respeto y la soberanía y la integridad territorial. Además, cabe destacar que Chile es uno de los países con mayor población, en este caso, después de Argentina, en América Latina, lo que ha contribuido a fortalecer los lazos culturales entre ambos países. La comunidad judía ha tenido un papel importante en diversos ámbitos de la sociedad chilena, contribuyendo al desarrollo del país en áreas como la educación, la cultura y la economía. Bueno, frente a esta situación, que es positivísima, nos encontramos con una verdadera noticia bomba para todos, y es que este presidente de corte comunista se alineó principalmente con el progresismo global, tras poner, en este caso, en jaque las relaciones entre Israel.
Por lo tanto, Gabriel Boric decidió retirar a todos sus agregados militares en la Embajada de Chile en Israel, en una señal contra lo que calificó como una operación militar desproporcionada e indiscriminada por parte del ejército israelí en la franja de Gaza. Por eso analistas coinciden que la medida profundiza el posicionamiento de Chile dentro del bloque progresista internacional, que ha endurecido sus críticas a las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu, pero también le genera réditos políticos al mandatario en el ámbito de este progresismo internacional. Eso sí, la decisión no está exenta de advertencias sobre los posibles costos de material de defensa, sobre todo en caso de confirmarse el anuncio de hoy, que fue solo un movimiento previo a la suspensión y ruptura. En el comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo chileno no solo explicó el retiro del cuerpo militar de su misión en Tel Aviv, sino que exigió directamente a Israel cesar su operación militar, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar los derechos internacionales. Y este pronunciamiento formal estuvo precedido por una acusación aún más directa por parte de Boric en sus redes sociales, quienes ejecutan y permiten que estos criminales de guerra, y así lo juzgará la humanidad. Uno de los temas que tenemos nosotros, que esperamos que en noviembre cambiemos por presidente, porque aquí en Chile son 4 años, tenemos por lo menos esa situación de que cada 4 años cambiamos presidente, nos permitirá justamente buscar aquellas coaliciones políticas que permitan verdaderamente volver a la cordura, volver a la unidad. No solamente Boric ha tenido malas relaciones con Israel, sino que también con Estados Unidos, y yo creo que con todos los países libres. Él se siente muy cómodo en este caso, con Venezuela, con Cuba y con otros países, pero no se siente cómodo. Y este es el tema gravísimo del progresismo. Una ideología que finalmente no es nada de progresista, sino que es regresista desde el punto de vista en los planteamientos. Por lo tanto, voy a citar lo que es la declaración, si me das el tiempo, de lo que nos dice la comunidad judía chilena. Claro que sí, More Claudio, adelante. Muy bien. Nos dice lo siguiente la comunidad judía chilena, porque eso es lo que me llamó harto la atención y creo que es muy importante que todas las comunidades siempre tengan una posición frente a estas situaciones. Dice la comunidad judía de Chile: hoy somos testigos de un nuevo paso en el progresivo deterioro impulsado por el presidente Gabriel Boric de las relaciones diplomáticas entre Chile e Israel. La decisión de retirar la agrupación militar en Israel no responde a una política exterior seria ni coherente, sino que refleja una acción ideologizada que desconoce los intereses estratégicos del país y debilita vínculos clave para la cooperación internacional. Esta decisión, además, deja en una preocupante situación de desprotección de más de 10.000 chilenos que residen actualmente en Israel. Para determinar claramente cuántos judíos hay en Chile, son 20.000, imagínate el 50%, cuyas necesidades y eventuales requerimientos consulares quedan hoy aún más desatendidos. Es decir, a su pueblo, al chileno, no lo está beneficiando. Sin perjuicio de las críticas legítimas que pueden dirigirse al actual gobierno israelí, no se pueden perder de vista que la política exterior debe guiarse por responsabilidad, equilibrio y consistencia. Mientras el mundo busca construir puentes para la resolución de conflictos, incluidos países árabes como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Jordania, el Ejecutivo chileno opta por el aislamiento, debilitando su capacidad de incidencia y cerrando los espacios de diálogo. Continúa y dice: además, se ponen en riesgo intereses concretos, la cooperación en la ciberseguridad, inteligencia criminal, recursos hídricos, tecnología médica, innovación científica y desalinización. También se afecta el trabajo conjunto entre nuestras políticas del Ministerio Público y agencias de inteligencias.
que han utilizado tecnología israelí para desarticular redes de corrupción y crimen organizado. En tiempos donde el antisemitismo resurge con fuerza bajo nuevos disfraces, es urgente alzar la voz por la dignidad de la política exterior chilena, por la verdad, por la seguridad de los chilenos en el exterior y por la integridad de nuestra democracia. Verdaderamente, estas decisiones, podría uno decir, es un acto de repudio contra Israel, pero es un acto en contra de ciudadanos, de los más de 10.000 ciudadanos chilenos que hay en Israel, que han sido acogidos y que han sido considerados dentro de todo el ámbito. Eso implica claramente una falta verdaderamente de una responsabilidad por los propios compatriotas. Cierre comillas, como diría el comunicado. Muchísimas gracias, More Claudio. Bueno, Chile e Israel se rompen relaciones diplomáticas porque el presidente Gabriel Boric así lo establece. Nuestros queridos panelistas, ¿quieren agregar algo a esta declaración que acaba de leer nuestro querido More Claudio? No sé si quieren agregar algo, querido Rab Emanuel, el Rab Joaquín, More Efraín, ¿quieren agregar algo? De mi parte, la solidaridad completa con el pueblo chileno, porque se encuentra frente a un estado muy similar al que tenemos que vivir acá en Colombia, un gobierno completamente anarquista, no podemos decir otra cosa, un gobierno totalmente anarquista, autoritario, y que tiene un odio marcado hacia el pueblo judío y hacia la comunidad israelí en general. Pero confiamos en Hashem que las cosas mejoren, que el pueblo despierte y que se tomen las medidas necesarias. Este tipo de programas cumplen esa función, despertar la conciencia de las personas y mostrarles la realidad de lo que está sucediendo. Así que toda la solidaridad a la comunidad judía de Chile y al pueblo chileno en general desde Kol Israel. Muchas gracias, Rab Emanuel. Rab Joaquín, por favor. Sí, totalmente de acuerdo, apoyo al pueblo chileno. Total desacuerdo con las decisiones políticas que el presidente de Chile manifiesta. No las comparto porque pone en juego mucha historia de lo que ha traído el beneficio al país de Chile, totalmente. Así que en total desacuerdo y espero que no en Colombia también enderecemos el rumbo que se ha torcido con Israel y tengamos paz. La verdad es que estamos en una fase en Latinoamérica con una cantidad de gobiernos que quieren hacer fama hablando de temas o dañando historias que no deben dañar. Pero que el pueblo chileno cuente que, al menos en nosotros, tiene un gran respaldo y tiene admiración. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. More Efraín. Es que decir, total solidaridad con estos hermosos hermanos de Chile, con las comunidades judías de allí, con todos los afectos a Israel. Y obviamente lo que hay que decir es que se veía venir, porque eso no es ni siquiera una posición ideológica, sino es una posición sesgada que viene desde hace mucho tiempo atrás, cuyo paladín fue Cuba, está Nicaragua, está Venezuela, en un tiempo Bolivia, vuelve Bolivia, ahorita Chile, desafortunadamente con gobiernos nefastos, no solo por el hecho de ir en contra de el pueblo judío de Israel al quitar todo tipo de relación, creyéndose o haciendo pensar que es un progresismo como está tratando de imperar en el continente centro y suramericano y parte del europeo, sino que lo que se deja entrever es que tienen ese tipo de pensamiento, pero sin criterio alguno, sin fundamento alguno, porque si fuera en beneficio del pueblo que eligió a esos gobernantes, las situaciones serían muy
pero que muy diferente. Hablan de una situación de igualdad, de equidad, de justicia, pero los primeros que son adeptos al nepotismo son ellos mismos, adeptos a el ansia y el amor por el poder desmedidamente, sin tener en cuenta los principios y valores que gobiernan y han gobernado la humanidad y en especial estos países, y que lo que debe es imperar la fraternidad, la coinonía, la unidad, así que hayan algunas ideas en que no estén de acuerdo, pero la idea es entrar en esa equidad, lo que dista mucho de estos gobernantes, y quiera el Eterno que de estos pueblos como el colombiano, como el nicaragüense, que están prisioneros de esta ideología, hayan respiro a través de unas nuevas elecciones y que podamos entender que Israel no es enemigo de nadie, Israel es amigo de todos, y es más, para terminar, para concluir con un simple detalle, los beneficios tan grandes que ha prodigado Israel en la parte técnica, en la científica, en la educacional, y qué decir en el tema médico, clínico, científico. Le ha prodigado grandes beneficios a la humanidad, pero desafortunadamente a veces somos, o la gente, no nos incluimos ahí, Hasbe Shalom, es miope para ver las situaciones tomando partido sin ir a propósito, a fondo de las situaciones. Total solidaridad con el noble pueblo de Chile, y yo sé que el Eterno tiene el control. Amén, así es, una total solidaridad por el pueblo chileno. ¿Qué vamos a hacer con estos progres? No sé, pero bueno, nada que hacer. Vamos a seguir, no, si hay algo que hacer, seguir haciendo la voz de Israel y seguir hablando sobre la verdad de lo que ocurre en Oriente Medio. Mis queridos panelistas, llegamos ya al final. Por favor, deseo que cada uno de ustedes se despida, por favor, y dé las gracias a cada persona que se conectó y que estuvo ahí con nosotros acompañándonos en su programa La Voz de Israel. Por favor, mi querido Rab Joaquín. El micrófono. Por favor. Eso. Bueno, decía gracias por la invitación a participar en este programa una vez más. Y que haya paz y bendición a todos los que lo han escuchado, inclusive a los que no concuerdan con la postura de este programa. También haya paz y bendición para ellos, porque se trata de, eso nos ayuda a esforzarnos, a mostrar lo bueno y mostrar la calidad que tiene Israel. Así que gracias por esta oportunidad, felicitaciones por el programa y que Dios nos continúe bendiciendo a todos. Gracias, querido Rab Joaquín, querido More Efraín. Bueno, pues como siempre, un gran saludo y un abrazo fraternal a todos los panelistas, a ti, mi querida Isa, a Mario, a todos los que hacen posible esta voz de Israel. Y lo único que me queda añadir es que aquí lo que se proclama, en lo que se ve a fondo del programa, es no solo la defensa de Israel, sino una defensa sólida, con criterio amplio, con criterio no sesgado, sino que con un criterio basado en hechos, en razones, en puntos de vista muy ecuánimes para no sesgar la verdad. Y obviamente aquí, como con el permiso de nuestro querido Manuel, como se ha visto, toda postura es recibida, así no hay acuerdo, no hay razón para que haya otro tipo de diferente que de hermandad, de amor, y obviamente, como reitero, que este amplio espacio tan hermoso que hemos estado mirando, realizando con un esfuerzo de ustedes, es simplemente para difundir la verdad, para hacer una voz de Israel en el exilio, para hacer una voz de Israel en la diáspora, pero una voz real, una voz sincera, una voz sencilla,
pero una voz justa. Entonces todos los comentarios bienvenidos y desde que se hagan desde el respeto, desde la firmeza de la certeza que se tiene en cada opinión, en cada situación, sin entrar en discusiones que no lleven sino a la equidad, a la tranquilidad y a revelar la verdad como debe ser. Un gran abrazo y entonces estaremos en contacto. Gracias, querido More. Efraín, querido More Claudio desde Chile. La mejor respuesta de una defensa es el argumento, como eso es lo que lo estamos haciendo en este momento con la tranquilidad y con el conocimiento que tenemos. Y yo creo que es fundamental la defensa y argumentar. Y una de las cosas que podemos decir que en muchas ocasiones estamos no en una defensa de lo que piensan los demás, sino en una defensa de cosas superiores. Así que los esperamos el próximo miércoles para que puedan ustedes seguir argumentando y traer todos sus pensamientos, porque dice finalmente que la verdad os hará libre. Así que eso, Isa, que la verdad nos haga libre. Amén, querido More Claudio. Y quiero dejarle este cierre del programa a nuestro querido Rab Emanuel para que cierres, por favor, de una manera magistral este programa. No antes sin decirles, por favor, que le den me gusta, suscríbanse, ¿sí? Para Alejandro, para Hugo, que quieren también argumentar y debatir, denle a la campanita para que se les informe y nos podamos ver dentro de 8 días. A todos los que nos escribieron, muchas gracias. Perdón, hoy no pude leer muchos sus comentarios porque los temas estuvieron bastante... tuvimos que darles ese espacio a nuestros panelistas para responder. Claro que sí, en 8 días vamos a dejar un espacio también para responder a aquellas preguntas y a aquellas argumentaciones, pero argumentaciones serias. Bueno, vamos a estudiar esta semana y vamos a datearnos para que puedan traer dentro de 7 días unas argumentaciones bien jaladas, como decimos aquí en Colombia. Entonces, mi querido Rada, por favor, despide este programa, por favor. Gracias, mi querida Isa, y gracias a todos nuestros panelistas y a todos los que nos han estado viendo allí a través de nuestros diferentes canales de YouTube, de Facebook. Muchas gracias. Gracias por sus opiniones, tanto a favor como sus oposiciones. Esto es muy importante porque muestra la diversidad que tenemos en todos los sentidos. Sin embargo, hay una frase muy preciosa que es Anagnu Ahiba Emet, que en algún momento sigamos viendo la verdad. La verdad es la única que traerá libertad a nuestras vidas. Así que cada argumento que nosotros tengamos, hagámoslo desde la base sólida de la verdad, desde la capacidad de conocer historia y no simplemente de repetir. Pero todo esto es parte. Igual este programa sigue creciendo. Tendremos en algún momento la oportunidad de tener acá no solamente personas a favor, sino también quizás en contra, y tener una sana, ¿cómo se dice?, discusión, argumentación en medio de estos programas, porque esa es la verdad se defiende sin ningún problema. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora Colombia, nuevamente para compartir en este programa llamado Kol Israel. A la Federación Sionista de Colombia le agradecemos por siempre estar allí presentes para con nosotros, a nuestro presidente Henry Ackerman, que hoy no nos pudo acompañar, le enviamos un grande abrazo desde la distancia. Muchas gracias a nuestro Rab por habernos acompañado, a Rab Joaquín, al Morej Efraín, al nuestro querido Morej Claudio allí en Chile. Gracias a ti, Isabel, por todo lo que has hecho, y a Mario, que está desde allá con esos dedos calientes de tanto defender. De verdad, muchísimas gracias, Laila Tov, y nos vemos en el próximo programa de Kol Israel. Shalom, shalom. Laila Tov. كيفيسي هالشام كيف صار نفسي
Kivisi Hashem, kivisa nafshi, oy v'li devarai chalati, v'li devarai chalati. Nafshi l'Hashem mishoy mirim, mishoy mirim, Vaboy ken 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 Thank you very much.
Sane Toi kef Kidushas Hayoim Ki hu noi rovi Voi sinosei malchusecho Vikoin bechesed kisecho Evisei shevalo Vebeyemes Si